Ya, bueno, entonces, hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con este curso, esta parte de que es teoría de anillos, ¿sí? Entonces, ayer habíamos visto lo que era un ideal primo, un ideal maximal. Voy a hacer un pequeño recuerdo. Entonces, recordemos un ideal, bueno, sea A un anillo y su conjunto propio de A un ideal. Entonces, habíamos dicho que I es un ideal primo. Sí, cumple la siguiente condición para todo X y Y que pertenecen a A. Sí. Si X por Y pertenece a Y, entonces esto implica que X pertenece a Y o Y pertenece a Y. ¿Sí? O esto es lo mismo que decir, ¿sí? Por contrarrecíproco, para todo XY que pertenece a, ¿sí? Si X no pertenece a Y y Y no pertenece a Y, entonces su producto tampoco pertenece a Y. ¿Sí? Es lo mismo por contrarrecíproco, nada más. ¿Sí? Y hay visto que Y es un ideal maximal. ¿Sí? Hola. Es un ideal maximal, sí. Para todo ideal J con I contenido en J, contenido en todo ideal que sea más grande que I, ¿sí? O es igual a I, o es todo el anillo. O sea que no hay ideales más grandes que I. En ese caso decimos, aparte de todo, que de todo el anillo, ¿no? En ese caso decimos que el ideal es maximal. Bien, ya habíamos demostrado una caracterización, ¿sí? Recordemos que I es primo, esto ya lo probamos, sí y solo sí. A cocientado por I es un dominio de integridad, o sea, no tiene divisores de cero. Recordando que para nosotros el cero no es un divisor de cero, ¿sí? E I es maximal. Sí, solo sí, este cociente de aquí es un cuerpo. Bien, ya habíamos demostrado el teorema de Krull. Que decía que si A, bueno, si I su conjunto propio de A es un ideal, existe un ideal maximal M, tal que I está contenido en N. O sea que todo ideal está contenido en un ideal maximal, ¿sí? Recuerden que esta hipótesis era indispensable que el anillo tenga unidad, ¿sí? Porque en una parte de la demostración utilizamos que tenga unidad, ¿sí? Esto es falso si el anillo no tiene unidad, ¿sí? Bien. Bien, entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a hacer un poco de ejemplos, ¿sí? De ideales primos y maximales, ¿sí? Entonces, ya hicimos ayer un par sencillo. Entonces, quiero hacer otros ejemplos. Entonces, ejemplos. Bien, entonces, ayer habíamos visto el siguiente ejemplo. No habíamos visto la función, bueno, el homomorfismo que iba de R de X, ¿sí? Hacia los complejos, ¿sí? Que lo que hacía era enviar todos los números reales. Bueno, voy a escribirlo ya directamente. Que enviaba un polinomio a 0 más a1x más a nx a la n, lo enviaba hacia evaluado en i. Entonces, a 0 más a1i más etcétera más a n y a la n. ¿Sí? O dicho, escrito de otra forma, que enviaba el polinomio p de x hacia el polinomio pero evaluado en la variable, en el número complejo i. ¿Sí? Vimos ayer, ¿sí? Y dimos una idea de que su núcleo, ¿sí? Era este ideal, el ideal generado por x al cuadrado más 1. ¿Sí? Ya. Bueno, eso lo vamos a probar con más detalle más adelante, ¿sí? Cuando ya veamos lo que significa es propiamente una factorización, ¿sí? Y bien, entonces, esta función de aquí, este homomorfismo es sobreyectivo, ¿sí? Esto es fácil de ver, es sobreyectivo. ¿Por qué? Tomemos un número complejo cualquiera, sea alfa, un número complejo, entonces yo puedo escribir alfa como a más y b, ¿sí?
Entonces voy a definir el polinomio como a más bx. Este es un polinomio de primer grado, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo le aplico f a este polinomio? F de p de x, esto es p de y, y esto de valor de i me queda a más bi, que es justamente alfa. Entonces, miren, para cualquier número complejo, encontré una preimagen, que es este polinomio p de x, sí, cuyo valor me da alfa. Entonces, puedo aplicar el primer teorema de isomorfía, ¿sí? Entonces, por el primer teorema de isomorfía, si obtenemos un isomorfismo, ¿sí? R de x partido por el núcleo. Recuerden que iba partido por el núcleo, pero el núcleo nosotros ya mencionamos que era ese de aquí, no lo hemos visto rigurosamente, pero mencionamos, ¿sí? Este isomorfismo va hacia C, ¿sí? Y sabemos que C es un cuerpo. Por lo tanto, lo que concluimos es que este anillo de acá, como es isomorfo a C y C es un cuerpo, entonces este anillo de acá es un cuerpo. Entonces, así, R de X, este de aquí, es un cuerpo. Y por ende, este ideal de aquí, que es el cuadrado más 1, es un ideal maximal. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una demostración de que este ideal generado por el polinomio que es el cuadrado más 1 es un ideal maximal. O sea, no hay ningún ideal más grande que él. ¿Sí? En general, esta estrategia se sigue mucho. Para probar que un ideal es primo o maximal, la idea es construir esos cocientes y ver si son dominios, integridad o cuerpos. ¿Sí? Eso es lo estándar. O sea, no es lo estándar, digamos, pero es súper, súper útil. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Yeah. Bien. Entonces, otro ejemplo. Voy a considerar un anillo en dos variables y voy a explicar qué significa eso ahora mismo, ¿no? Entonces, sea A un anillo. Entonces, el anillo de polinomios en dos variables, x e y, con coeficientes en A, se denota por, así, A de x, y, ¿sí? Y se define como, así, el anillo A de x, y es el anillo A de x, este es un anillo de polinomios en una variable, y formamos el anillo de polinomios en la variable y con coeficientes en este anillo de acá, ¿sí? Es decir, ¿cómo son los elementos en ese anillo? ¿Sí? Son polinomios en la variable y, donde los coeficientes son polinomios en la variable x, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Ustedes pueden tener, por ejemplo, x al cuadrado más 1, más 5x al cubo menos 2x por y, más 3x a la cuarta por y cuadrada, etcétera, ¿sí? Si se dan cuenta, bueno, pues llegamos hasta 5x a la séptima menos 3 por x y a la 11, por ejemplo. Se dan cuenta, es un polinomio en la variable y, donde los coeficientes, ¿sí?, son polinomios en la variable x, ¿sí? Entonces el anillo de polinomios en dos variables, ¿sí? Ahora, en la vida práctica no escribimos así, nosotros escribimos directamente ya el polinomio expresado con todas las multiplicaciones realizadas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el polinomio en dos variables, ¿sí? Entonces, ahora consideremos el siguiente ideal. Consideremos el ideal, perdón, a ver, perdón. Consideremos el anillo. Voy a tomarlo, por ejemplo, los polinomios con coeficientes complejos en las variables x y y. ¿Sí? Y vamos a considerar el siguiente conjunto. Y sea, voy a ponerle y, el conjunto formado por todos los polinomios de la forma x por p de x, y. Este es un polinomio en dos variables, ¿sí? Tales que p de x, y, ¿sí? Es un polinomio en dos variables, ¿sí? Este es un subconjunto de este anillo, claramente, ¿sí? Es el conjunto de todos los polinomios, ¿sí?, en dos variables a los que les puedo extraer un factor común x, eso es, ¿sí? Ya. Este es un ideal, ¿sí?
De hecho, pueden probar que y es el ideal generado solamente por la variable x, ¿sí? Esto es fácil de ver, ¿sí? ¿Por qué? Por definición, ¿qué era ese ideal? ¿Sí? Bueno, era la intersección de todos los ideales que contienen a x, ¿sí? Pero lo más fácil de ver es el conjunto de todos los elementos de la forma un elemento de aquí, un elemento de x, o sea, x por un elemento de anillo. Entonces, justamente son los elementos de esta forma, así que ese es el ideal generado por x. Así que es un ideal, ¿sí? Ya. Veamos que este ideal es primo, ¿sí? Entonces veamos que y es un ideal primo, ¿sí? Pero que no es maximal. Si recuerdan, ayer mencionamos que todo ideal maximal era primo, ¿sí? Y les había dicho que el recíproco no era cierto y no les había dado ningún ejemplo. Ahora vamos a poder hacer un ejemplo de eso. Ver un ideal primo que no es maximal, ¿sí? Bien, entonces para esto vamos a hacer lo siguiente. Voy a definir el siguiente homomorfismo, sea, voy a ponerle phi, que va del anillo de polinomios en dos variables, en las variables x y y, hacia el anillo de polinomios en una sola variable y va a ser en la variable y. ¿Y qué va a hacer este phi? Va a tomar un polinomio en las variables x y y lo va a enviar, ¿sí? Recuerden, como son anillos de polinomios, yo puedo variar las variables en cualquier cosa que pertenezca a este anillo de llegada, ¿sí? Entonces voy a evaluar a la variable x en 0 y a la y no le voy a hacer nada, ¿sí? Va a ser simplemente así. Bien, entonces, este de aquí es un homomorfismo, ¿sí? Eso es fácil de probar. ¿Sí? Entonces, es fácil de probar, lo voy a dejar como ejercicio, que es un homomorfismo. Tienen que ver que respeta sumas y productos, y creo que es obvio por definición, pero por si acaso se los dejo para que lo prueben, ¿sí? Y vamos a ver cuál es su núcleo, ¿sí? Entonces, yo lo que digo es que el núcleo de phi es igual a i, ¿sí? Veamos esto por qué. O sea, que es este ideal de acá arriba. Entonces, primero que nada, si tengo un polinomio p de xy que pertenece a i, por definición del ideal y yo le puedo sacar un factor común x. Entonces yo puedo escribir p de x, y igual a x por algún otro polinomio, q de x, y, ¿no? Para cierto q de x, y que pertenece a este anillo en dos variables. Entonces, ¿cuánto me queda phi de este polinomio p de x, y? ¿Sí? Por definición es este polinomio evaluado en ceros, p de 0, y. Pero p de 0, y, esto es una x, me queda 0 por q de 0, y. Y 0 por cualquier cosa siempre me da 0, así que esto queda 0. Entonces, phi en este polinomio da 0, eso implica que este polinomio, p de x, y, pertenece al núcleo de phi. Entonces, esto prueba que el ideal está contenido en el núcleo de phi. Entonces, tenemos esto, que el ideal i está contenido en el núcleo de phi. Tenemos una inclusión. Ahora hagamos la otra inclusión. Tomemos un elemento en el núcleo y veamos que está en el ideal, ¿sí? Esa es la que requiere un poquito más de trabajo, pero nada del otro mundo. Ahora sea p de x, y, ¿sí? Un elemento del núcleo de phi. Entonces, como p de x, y está en el núcleo, eso significa que phi de p de x, y es igual a 0, pero recordemos que esto era por definición p de 0, y. Pues lo que yo voy a hacer es escribir a p, como es un polinomio en dos variables, puedo escribirlo como un polinomio en la variable y, con coeficientes en la variable x, por definición. Así se define el anillo en dos variables, ¿sí? Entonces, escribimos, ¿sí? P de x, y, como un polinomio en la variable y con coeficientes que son polinomios en la variable x. Entonces voy a poner aquí a0 de x más a1 de xy más a2 de x y cuadrado, etcétera, más a n de x y a la n, donde los a y de x son polinomios en la variable x, o sea, son elementos de c de x. ¿Sí? Y evaluemos esto en la variable. Apliquémosle x igual a 0, entonces me va a quedar 0. Esto tiene que ser 0, ¿sí? Ah, claro, sí, sí, puedo ir más lento. Ya. Sí, cuando sientan que voy muy rápido, dígame, yo voy más lento. Ya. Entonces recordemos, ¿sí? Recapitulando. Yo quiero probar que el núcleo de phi, de este homomorfismo phi, que es simplemente evaluar la variable x en 0, ¿sí? Tiene núcleo igual a este ideal i que definí aquí arriba, que es el ideal formado por todos los polinomios de la forma x por algún otro polinomio en dos variables. Eso es lo que quiero probar, que el núcleo es este ideal. Bien, entonces primero probé que el ideal está contenido en el núcleo, ¿sí? Para eso tomé un elemento en el ideal y probé que está en el núcleo, ¿sí? Cálculo sencillo.
Ahora quiero hacer lo contrario. Quiero tomar un elemento en el núcleo y probar que esté en este ideal, ¿sí? Entonces, bien, tomemos un polinomio en dos variables en el núcleo. Eso significa que al aplicarle phi, tiene que ser C0. Pero recordemos que hace phi simplemente evalúa la variable x en 0. Entonces, esto me queda p de 0, y igual a 0. Ahora, este polinomio p de x, y es un polinomio en dos variables. Por definición, un polinomio en dos variables, ¿sí? Es un polinomio en la segunda variable con coeficientes. Aquí está la definición, ¿sí? Un polinomio en dos variables, ¿sí? Es un polinomio con coeficientes este polinomio es en la primera variable, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo quiero construir un polinomio en dos variables, lo que hago es tomar un polinomio en la segunda variable con coeficientes que sean polinomios en la primera variable. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá abajo, ¿sí? Estoy tomando polinomio en dos variables y lo escribo como un polinomio en la variable y con coeficientes que sean polinomios en la variable x. Entonces, los coeficientes de este polinomio son polinomios en la variable x. Bien, entonces ahora sí, sabemos que esto de aquí, 0 es igual a p de 0, y, ¿sí? Y esto me queda lo mismo que, entonces evaluamos, esto va a ser a0 de x, de 0, perdón, más a1 de 0 por y, más a2 de 0 por y cuadrado, etcétera, más an de 0 por y a la n. ¿Sí? Al evaluarlo en x igual a 0. ¿Sí? Esto tiene que ser 0. Si se dan cuenta, esto de aquí es un polinomio en la variable y, pero ya con coeficientes solo en c, porque eso ya están evaluados. Esto de aquí me da un número complejo, ese de aquí me da un número complejo, esto de aquí es un número complejo porque ya está evaluado en el punto 0. ¿Sí? Entonces es un polinomio con coeficientes en la variable, y, perdón, es un polinomio en la variable y con coeficientes en c, en los complejos. Entonces, para que eso sea 0, cada uno de esos números de aquí tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces tenemos que a0 de 0 tiene que ser igual a 1 de 0, tiene que ser igual a 2 de 0, perdón, igual a n de 0 y todos esos de aquí tienen que ser 0. Todos estos números deben ser 0. Entonces, como son polinomios en una sola variable, para que sean 0, ¿sí? ¿Qué tiene que suceder? Tengo que poder sacar el x de factor común, ¿sí? O mejor dicho, de otra forma, no deben tener término independiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo el a0 de x, por ejemplo, solo para ser para uno, para todos va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, el a0 de x, yo lo voy a poder escribir como, digamos, b0 más b1x más b2x al cuadrado, etcétera, más, digamos, bmx a la m, ¿sí? Y al evaluarlo en 0, tiene que darme 0. Sí, porque tiene que ser A0 evaluado en 0 tiene que ser 0. Entonces esto evaluado en 0 tiene que ser 0. ¿Y esto qué significa? Esto es B0. Y esto B1 por 0 es ese 0, B2 por 0 es ese 0, así que me queda B0. Entonces esta entrada B0 es ese 0, así que este polinomio lo puedo escribir simplemente como B1x más B2x al cuadrado, etcétera, más BMx a la m. Y yo puedo sacar de aquí el factor común x, ¿sí? X sería B1 más B2x más BMx a la m menos 1. ¿Sí? Y eso lo puedo escribir como otro polinomio. Entonces voy a ponerle x voy a ponerle un a0 tilde de x, donde esto de aquí es el polinomio a0 tilde. ¿Sí? Y esto que hice para a0 lo puedo hacer para a1, para a2, para todos, para an, porque todos en 0 nos dan 0. ¿Sí? Entonces así tenemos que el AI voy a poner así de x, se escribe como x por AI tilde de x, ¿sí? Y ahora esto voy a reemplazar en el polinomio p de x, y. Entonces, p de x, y, ¿sí? Se escribe como a0 de x, que ahora es x por a0 tilde de x, más a1 de x, que ahora es x por a1 tilde de x por y, etcétera, ¿sí? X por an tilde de x por y a la n. Y yo puedo sacar entonces un x de factor común. Me queda x por el polinomio a0 tilde de x más, esto es x por si acaso, a1 tilde de x por y, más etcétera, más an tilde de x y a la n. Si saco el x de factor común, y eso es otro polinomio en dos variables. Eso lo llamo q de x, y. Y por lo tanto yo puedo escribir esto aquí como x por q de x, y. Y este es un elemento del conjunto del ideal y que habíamos definido. Eran todos los polinomios que se escribían como x por otros polinomios en dos variables. Entonces, ¿qué hice? Recapitulemos.
tomé un polinomio P de X, Y que pertenece al núcleo de phi, ¿sí? Y concluí que pertenece al ideal. Entonces he probado esta inclusión, que el núcleo de phi está contenido en I, ¿sí? Y dado que ya teníamos probada la primera, que era que el ideal I está contenido en el núcleo de phi, concluimos que son iguales. Entonces así tengo que I es igual al núcleo de phi, ¿sí? Como les había dicho. Entonces calculamos el núcleo de este homomorfismo. Resulta que es este ideal I. ¿Sí? Entonces el núcleo de este homomorfismo que está aquí es este ideal I que definimos acá arriba, que les dije que era lo mismo que el ideal generado por X. Bien, entonces ya tengo el núcleo, ¿sí? Ahora, este homomorfismo phi es sobreyectivo. Probemos eso. Phi es sobreyectivo. Pues tengo que tomar un polinomio cualquiera en el anillo de llegada, ¿sí? Un polinomio en la variable y encontrar una preimagen. Entonces, voy a escribirle Q de Y, un elemento del anillo de polinomios en la variable Y, ¿sí? Ya. Entonces, este anillo de aquí es obviamente un subconjunto del anillo de polinomios en las variables X y Y, ¿sí? Simplemente el polinomio, por ejemplo, Y cuadrado, es un polinomio donde la variable X no aparece, pero es un polinomio en las variables X y Y, ¿sí? Yo a este Q de Y le puedo aplicar phi, ¿sí? Entonces, phi de Q de Y es simplemente evaluar X en 0, pero como no hay nada que tenga X, esto me queda Q de Y. Y listo, es sobreyectivo, porque a este polinomio Q de Y le encontré una preimagen, ¿sí? Es sobreyectivo, entonces de nuevo podemos aplicar el primer teorema de isomorfía. Entonces, por el primer teorema de isomorfía, como les dije en su momento, este teorema va a ser pan de cada día en este curso, lo vamos a ocupar todo el tiempo. Tenemos entonces un isomorfismo que va desde el anillo de salida, que es este de aquí, cocientado por el núcleo, hacia la imagen, que como es sobreyectiva es todo el anillo de llegada. Tenemos un isomorfismo hacia esta imagen. Sus anillos son isomorfos, ¿sí? ¿Pero qué era este núcleo? Este era I. Entonces me quedaría que C de XY cocientado por I es lo mismo, es isomorfo al anillo de polinomios en una sola variable. Perfecto. Ya. Y bien, este anillo de aquí, ¿sí? Este de aquí, el C de Y, ¿sí? Es un dominio de integridad. Si no tiene divisores de cero. ¿Sí? Pero no es un cuerpo, porque hay elementos que no tienen inversa. Sí, y es el ideal generado por X, sí. Porque probamos que el núcleo era justamente ese ideal Y que habíamos hecho antes. Entonces yo puedo reemplazar aquí el núcleo por este Y. Sí. Entonces, como les decía, ese es un dominio de integridad, pero no es un cuerpo. ¿Sí? Ya. ¿Por qué es un dominio de integridad? Si ustedes multiplican dos polinomios distintos de cero, nunca se les va a hacer cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los grados se suman. ¿Sí? Si tienen un polinomio de grado 5 con uno de grado 7, los multiplican y les va a dar un polinomio de grado 12. Entonces no se va a hacer cero. ¿Sí? Y no es un cuerpo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el elemento Y no tiene inverso, no hay un elemento que multiplicado por Y en este anillo sea 1, ¿sí? Que sea un polinomio, tiene que ser un polinomio. 1 sobre Y no es polinomio. Sí, esto no es un polinomio. De hecho, ya más adelante vamos a ver qué significa esto de aquí. ¿Sí? Eso tiene un significado también, ¿sí? Pero ya no pertenece a este anillo, pertenece a un anillo más grande. Sí, muy bien. Lo que comenta Mark es cierto. En general, el anillo de polinomios en la variable, coeficientes en un anillo, ¿sí? Es un dominio de integridad si es que el anillo es un dominio de integridad. Sí, eso tiene toda la razón. Ya, ¿en qué casos? A ver, me están, ahí tengo varias preguntas en el chat, les voy a responder ahora. Sí, ya. A ver, ya. Sí, están para todas las preguntas, las pueden leer todos. Entonces, sí, en general, como dice Mark, si A es un dominio de integridad, entonces el anillo de polinomios con coeficientes en A es un dominio de integridad. Eso es cierto, y el recíproco también es cierto. O sea, si el anillo de polinomios, es un dominio de integridad, el anillo de coeficientes también es un dominio de integridad. Es un sí, solo sí. ¿Sí? Luego dice, esto no sucede en los cuerpos, no. Si tú puedes tener un anillo de polinomios con coeficientes en un cuerpo, ¿sí? Y eso no va a ser un dominio de integridad. Perdón, no va a ser un cuerpo, pero sí un dominio de integridad. ¿Sí? Ahí lo que se hace es otra cosa que vamos a ver en un momento, que es construir lo que se llama el cuerpo de fracciones, el dominio de integridad.
y ahí se tiene ese resultado. Y ahora, ¿en qué caso un dominio de integridad es un cuerpo? Sí, cuando el dominio de integridad es finito es un cuerpo, eso es cierto, ¿sí? Y de hecho, eso es válido incluso en el caso no conmutativo, ¿sí? Pero ese es un teorema un poquito difícil de probar por ahora para nosotros, ¿sí? Que es me parece que se llama el pequeño teorema de Wedderburn, me parece, ¿sí? Si mal no recuerdo. ¿Sí? Bien. Ya, ya. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, como este cociente es un dominio de integridad, concluimos que I es ideal primo, y como no es cuerpo, I no es ideal maximal. ¿Sí? Y ahí tenemos un ejemplo de un ideal que es primo, pero no es maximal. ¿Sí? Al revés, siempre es verdadero. Todo ideal maximal es primo. ¿Sí? Por el simple hecho de que todo cuerpo es un dominio de integridad. ¿Sí? Pero el recíproco no es cierto y aquí tenemos un contraejemplo. Entonces vamos a continuar. Bien. Vamos a hacer un teorema, ¿sí? Que se llama el teorema de correspondencia. Tiene algunos nombres. Este es el nombre más popular en español, correspondencia. Y con correspondencia no se refiere a correos, no se refiere a mails ni nada de eso, correspondencia, sino que es porque van a haber dos conjuntos en los cuales los elementos se van a corresponder uno a uno. ¿Sí? ¿Sí? Otros nombres también en inglés se le llama the fourth isomorphism theorem. ¿Sí? O también se lo llama the lattice isomorphism theorem. Que en Ecuador sería algo como, en español, perdón, sería algo como el teorema de isomorfía reticular. Ya. Una pregunta, ¿alguien de aquí sabe qué es un retículo o un reticulado? Bueno, no sé cómo le llaman. También se les llama latices. ¿Conocen a la terminología? Ya, no recuerdo. Ya, no hay problema con que no sepan porque no importa, o sea, pero solo quería saber. Es que si saben lo que es un reticulado, van a entender el nombre del teorema, pero no es necesario entender por qué se llama así teorema. Sí, solo es. Sí. Un reticulado es un conjunto con una relación de orden parcial, donde todo par de elementos tiene un supremo y tiene un ínfimo. Para todo par de elementos se coge un conjunto, un conjunto de dos elementos, siempre va a tener supremo e ínfimo. Eso es un reticulado. ¿Sí? Resulta que el conjunto de ideales de un anillo, el conjunto de todos los ideales forma un reticulado, donde el supremo está dado por la suma y el ínfimo está dado por la intersección. ¿Sí? Entonces eso forma un reticulado. ¿Sí? Entonces, de hecho, de ahí viene el nombre del teorema de isomorfía reticular. ¿Sí? Básicamente nos va a decir que dos reticulados son isomorfos, pero no importa que no conozcan el término son isomorfos como reticulados. También ahí existe la noción de isomorfismo de reticulados. ¿Sí? Si alguien de ustedes ha estudiado alguna vez en su vida lo que es un álgebra de Boole, ¿sí? Un álgebra de Boole es un reticulado donde además existe un supremo para todo el conjunto y un ínfimo para todo el conjunto. Eso es un álgebra de Boole, ¿sí? O álgebras booleanas también se les llama. ¿Sí? Si a alguien le interesa eso, ¿sí? Este es un corte comercial. Si a alguien le interesa eso, o sea, una introducción bien pequeñita, les recomiendo mucho el libro de Pinter, que se llama A Book of Set Theory. En el capítulo 4, el capítulo se llama Partial Ordered Classes. Ahí hace una pequeña digresión sobre álgebras de Boole y reticulados. Bueno, ahí se llaman latices, o sea, lattices. ¿Sí?
Y ahí hace una pequeña digresión sobre, sobre las álgebras de Boole, pero bueno, eso era un corte comercial. Si a alguien le interesa este tipo de cosas. Ya. De hecho, todos los reticulados tienen una estructura de anillo, ¿sí? Conmutativo, ¿sí? No necesariamente con uno, ¿sí? Las álgebras de Boole sí son anillos en toda su derecha, ¿sí? Eso por comentarles, pero bueno, son una estructura más bien combinatoria más que algebraica, pero igual tienen mucha estructura algebraica que explotar. Bien, ¿qué dice este teorema? Entonces dice, sea A un anillo y su conjunto de A un ideal y sea pi la proyección canónica que va de A módulo I, que lo que hacía era tomar un elemento aquí y enviarlo a su clase módulo I. ¿Sí? Bien, entonces, pi establece una biyección entre los conjuntos siguientes. La biyección está dada por el conjunto de ideales de anillos, del anillo cociente, ¿sí? Y va a ser una biyección ideales del anillo A que contienen ahí. ¿Sí? ¿Y cómo se da esta biyección? Tomamos un ideal aquí, digamos, voy a llamarle A gótica, no sé si, mejor no. No voy a utilizar cosas raras, voy a utilizarle J. ¿Sí? Ya. Toma un ideal J de aquí y lo envía hacia su preimagen bajo J. ¿Sí? Ya. Entonces, ese teorema nos dice muchísimas cosas. ¿Sí? Primero que nada, nos dice que si tenemos un ideal aquí, en el anillo cociente, su preimagen bajo esta función pi es un ideal del anillo A. Pero además, este ideal contiene el anillo I, perdón, al ideal I, contiene el ideal I, que es por el que hacemos el cociente, ¿sí? Pero nos dice todavía mucho más, que esa es una biyección. O sea, si tienen dos ideales aquí distintos, ¿sí? Sus preimágenes van a ser distintas. Y al revés, si ustedes tienen dos ideales aquí distintos que contienen al ideal I, son la preimagen de dos ideales distintos en este anillo cociente. ¿Sí? Nos da muchísima información, ¿sí? Pero tenemos todavía más información. Además, si J es primo, es un ideal primo, entonces su preimagen es un ideal primo. ¿Sí? Pero esto no es cierto para ideales maximales. La preimagen de un ideal maximal no tiene por qué ser... No, miento. En este caso sí. Casi digo una mentira muy, muy fea. ¿Sí? Y si J es maximal, entonces pi a la menos 1 de J es maximal. ¿Sí? Y tenemos todavía más. Esta función es creciente. Es decir, si tienen una inclusión, respeta la inclusión. ¿Sí? Además, otro además, o voy a ponerle más aún para que no sea redundante. ¿Sí? Esta correspondencia es creciente. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un ideal J1 contenido en el ideal J2, entonces su preimagen está contenido en la preimagen del otro. Se respeta las inclusiones. ¿Sí? Ya. Ese es el teorema, el famoso cuarto teorema de isomorfía o teorema reticular de isomorfía o como le vamos a decir nosotros, teorema de correspondencia. ¿Por qué el teorema de correspondencia? Porque tenemos una correspondencia. A un ideal de aquí le corresponde un ideal de acá y viceversa. A un ideal de acá le corresponde un ideal de aquí. Por eso el nombre de teorema de correspondencia. ¿Sí? El nombre de teorema reticular es por esta parte de aquí. Si ustedes miran el conjunto de ideales y lo ordenan con la inclusión, eso forma un reticulado. Como les dije, el supremo va a ser la suma de los ideales y el ínfimo va a ser la intersección de los ideales, ¿sí? Entonces eso forma un reticulado, ¿sí? Y entonces decir que una función es creciente, ¿sí? Es lo mismo que decir que respeta los órdenes de ambos reticulados. Entonces eso nos da, de hecho, un isomorfismo de reticulados, ¿sí? Al que conoce esto, ¿sí? Para que entienda el porqué del nombre de teorema reticular o teorema de isomorfía reticular. Por eso es el nombre, ¿sí? Porque esta función de aquí es un isomorfismo de reticulados. Bien, entonces, nuestra tarea ahora es demostrar ese teorema, ¿sí?
Pero quiero hacer una pausa ahorita, ¿sí? Porque como les dije, las sesiones van a ser más cortas, entonces quiero hacer una pausa de solo 5 minutos, ¿sí? Entonces son 10:40, nos vemos 10:45, ¿sí? Y volvemos a demostrar ese teorema. Bien, entonces vamos a continuar, entonces vamos a demostrar ese teorema, ¿sí? Bueno, el enunciado tiene muchas cosas, pero no es nada complicado de demostrar, ¿sí? De hecho es bastante sencillo de demostrar. Bien, voy a hacerlo en una nueva página. Pues vamos a demostrar ese teorema. Lo primero que tenemos que probar, ¿sí? Voy a ir haciendo por pasos, ¿sí? Es que si J, conjunto de A módulo I, es un ideal, ¿sí? Entonces, pi a la menos 1 de J es un ideal de A que contiene ahí. Sí, eso es lo que vamos a probar. Bien, entonces primero probemos que es un ideal. Entonces, hay que ver que es un subgrupo, ¿sí? Y que además absorbe el producto. O sea, si yo multiplico un elemento del anillo por un elemento del conjunto, tiene que darse dentro del conjunto. Eso significa que sea ideal, ¿no? Pues bueno, sean X y Y dos elementos de pi a la menos 1 de J, ¿sí? Esto por definición de preimagen o de imagen inversa significa que pi de X, que esto es X más Y, ¿sí? Y pi de Y, que esto es Y más Y, son elementos de el ideal J, ¿sí? Ahora, como J es un ideal, este es un subgrupo. Entonces yo puedo sumar, restar todo lo que yo quiera en J, porque es un subgrupo, ¿sí? Entonces aquí tenemos que X, la suma de los dos, o sea, X más Y, ¿sí? Pertenece a J, o si quieren, que X menos Y, si quieren para la resta, pertenece a J, ¿sí? Y por lo tanto, esto es lo mismo que decir que pi de X más Y pertenece a J, o que pi de X menos Y pertenece a J, perdón, aquí es más I, esto parece J ser una I, o sea que es una J, ¿sí? Y esto es lo mismo que decir que X más Y pertenece a pi a la menos 1 de J. Bueno, aquí de hecho debería decir un I, no un O, pero bueno. Ok, X menos Y pertenece a pi a la menos 1 de J, entonces tenemos que es un subgrupo, ¿no? Respecto a la suma y la resta, de hecho basta para la resta, ¿no? Este aquí lo hice por, no sé, por de gana, si no es necesario. Para la resta es suficiente para que sea un subgrupo. Bueno, que tenga el 0, bueno, eso es obvio porque la imagen del 0 es 0, así que no hay nada que hacer ahí, ¿no? Y ahora hay que ver que es un ideal, o sea que si tomamos un elemento de pi a la menos 1 de J y un elemento del anillo, en el caso del anillo es A, porque eso de aquí es un ideal, quiero que sea un ideal de A, tengo que ver que su producto está su producto está en, me hice bolas. Su producto está en el conjunto pi a la menos 1 de J, ¿sí? Ya. Bien, entonces aquí tenemos, ¿sí? Que pi de X pertenece a J, ¿sí? Y ahora, ¿pero qué es pi de X? Voy a escribirlo así, que es X más Y. Esto pertenece a J, ¿sí? Ahora, como Y pertenece a A, entonces tenemos que Y más Y también pertenece a A módulo I, ¿sí? Y J es un ideal de A módulo I, ¿sí? Y J es ideal de A módulo I. Esa es la hipótesis, que J es un ideal de este anillo de acá. Por lo tanto, si yo multiplico este elemento por este elemento, queda un elemento de A módulo I. Perdón, queda un elemento del ideal J. Entonces me quedaría que XY más Y, que es lo mismo que X más Y por Y más Y. Y eso es lo mismo que tener ya, eso es un ideal es un elemento del ideal J, ¿sí? Pero eso de aquí es lo mismo que tener pi de X, Y. De X por Y, perdón, ¿sí? Porque pi de X por Y, que es lo que hace simplemente mandarnos a la clase de X por Y módulo I. Y de aquí concluimos entonces que X por Y pertenece a la imagen inversa bajo pi del ideal J. Y listo, entonces acabo de tomar un elemento de este conjunto, multiplicarlo por cualquier elemento del anillo, y me da un elemento de este conjunto. Eso significa que este conjunto es un ideal. Y a la menos 1 de J es un ideal. Y listo, tenemos entonces que eso de aquí es un ideal. Bien.
Ahora, lo que quiero probar es que contiene ahí. Eso es súper fácil. Entonces, ahora veamos que pi a la menos 1 de j contiene al ideal i. Porque recuerden que eso decía el teorema. Decía que esto es una correspondencia entre ideales del anillo cociente, o sea, de a módulo i, e ideales de a que contienen a i. ¿Sí? Bien, entonces, veamos. Entonces, tengo que tomar un elemento de i y ver qué pertenece acá. Entonces, sea x un elemento de i, ¿sí? Entonces, x más i tiene que ser el elemento 0, porque pertenece a i, ¿sí? Porque x menos 0 pertenece a i simplemente, ¿sí? Y esto, claramente, como es el 0 del anillo, pertenece al ideal, porque el ideal es un subgrupo, entonces tiene que pertenecer, ¿sí? Es decir, tenemos que pi de x, que es x más i, pertenece a j, y por lo tanto, x pertenece a pi a la menos 1 de j. Y listo. Tomé cualquier elemento en el conjunto i, y probé que ese elemento pertenece a pi a la menos 1 de j. Esto prueba que i es su conjunto de i, su conjunto de pi a la menos 1 de j. Pues tenemos que este ideal contiene ahí. Ya. Voy a probar ahora que esta función es creciente, ¿sí? Entonces, si J1 contenido en J2 son ideales de A módulo I, voy a probar que sus preimágenes también cumplen esa inclusión, ¿sí? Bien, entonces, sea X un elemento de pi a la menos 1 de J1, esto significa que pi de X pertenece a J1. Pero como J1 está contenido en J2, eso implica que pi de X pertenece a J2. Y esto significa que X pertenece a pi a la menos 1 de J2. Y es tú. Así de sencillo. Tomé un elemento de aquí, puedo ver que está acá. Esto significa que pi a la menos 1 de J1 está contenido en pi a la menos 1 de J2. Entonces tenemos que es creciente. Bien, ahora viene la parte en la que vamos a probar que esta de aquí es una biyección, ¿sí? Entonces tengo que probar que es inyectiva y sobreyectiva, ¿sí? Ya. Entonces, primero probemos que es inyectiva. Entonces, inyectividad. ¿Sí? Entonces, supongamos que pi a la menos 1 de J1 es igual a pi a la menos 1 de J2. Entonces, yo lo que quiero probar es que J1 es igual a J2. ¿Sí? Ya. Entonces, sea X un elemento de J1. ¿Sí? J1 es un ideal de A módulo I, entonces X, perdón, debería escribirlo así. Entonces sea X más I, un elemento de J1, porque eso recuerden que son ideales del A módulo I. ¿Sí? Bien, esto significa entonces que pi de X pertenece a J1. ¿Sí? Pero si pi de X pertenece a J1, eso significa que X pertenece a pi a la menos 1 de J1. Perdón. ¿Sí? Y esto, como son iguales, significa que X pertenece a pi a la menos 1 de J2, y por lo tanto, X más I, que es lo mismo que pi de X, pertenece a J2. Entonces, tengo probada esta inclusión. Así que tengo que J1 está contenida en J2, ¿sí? Y la otra inclusión es exactamente la misma. ¿Sí? La otra inclusión es exactamente lo mismo, solo, con el mismo razonamiento, solo intercambiando J1 por J2, ¿sí? La otra inclusión es idéntica. Así tenemos que J1 es igual a J2 y tenemos que es inyectiva. Ya estuvo, es inyectiva. Se me acabó la... No, todavía tengo espacio. Ahora, sobreyectividad. ¿Sí? Entonces tengo que tomar un ideal cualquiera que contenga ahí y probar que es la preimagen de algún ideal. ¿Sí? Entonces, sea, voy a llamarle J tilde, ¿sí? Un ideal de A con J tilde que contiene al ideal I. Yo lo que quiero probar es que J tilde se puede escribir como la preimagen de algún ideal. ¿Sí? Entonces tenemos que, ya, entonces consideremos el ideal, ¿sí? J igual a J tilde módulo I. Cuando probamos nosotros el segundo teorema de isomorfía, ¿sí? Nosotros probamos que si teníamos un ideal dentro de otro ideal, en un anillo, entonces el cociente del ideal de este conjunto por este ideal también nos da un ideal en el anillo cociente, ¿sí? Entonces aquí es un ideal de A módulo I, ¿sí?
Eso lo probamos cuando probamos el segundo teorema de isomorfía. ¿Sí? Entonces vamos a calcular cuánto vale pi a la menos 1 de j. Entonces, sea x un elemento de A. Entonces tenemos que x pertenece a pi a la menos 1 de j. X más y sería. ¿Sí? Sí, solo sí. Ah, no. Sí, estaba bien. X pertenece a pi a la menos 1 de j. Eso está bien, perdón. Pi a la menos 1 de j. Sí, solo sí, pi de x, que es x más y, pertenece a j, que esto es j tilde módulo i. ¿Sí? Bien, y para que esta pertenezca a ese ideal, tiene que ser una clase de un elemento de aquí. Esto sucede sí, solo sí. Si pi de x lo puedo escribir como voy a llamarlo x tilde, más y, con x tilde un elemento del ideal j tilde. ¿Sí? Porque los elementos de aquí son justamente elementos de ese tipo. Esto sucede sí y solo sí. Entonces yo tendría que pi de x, que es x más y, es igual a x tilde más y, ¿sí? Con x tilde un elemento de j tilde. ¿Sí? Y esto sucede sí, solamente sí. Para que esas sean iguales, su diferencia tiene que estar en el ideal y. ¿Sí? Aquí con x tilde, elemento de j tilde. ¿Sí? Y yo lo que quiero probar es que... ya. Yo quiero probar que... ya. Ya. Entonces tenemos esto de aquí, ¿no? Entonces yo puedo escribir, eso de la siguiente forma, puedo escribir esto como que x es igual a un elemento de aquí que le voy a llamar a más x tilde, con a que pertenece a y x tilde que pertenece a j tilde. ¿Sí? Y de aquí concluimos que x sí tiene que ser y tilde, este j tilde contiene, más bien así, este y está contenido en el j tilde. Así que tengo una suma de dos elementos de j tilde, así que x pertenece a j tilde. Y listo, ya estuvo. ¿Sí? Tomé un elemento cualquiera en pi a la menos 1 de j y probé que está en j tilde, entonces por lo tanto esto significa que pi a la menos 1 de j es igual a j tilde. Y listo, le encontré una preimagen. ¿Sí? Entonces tenemos probado que esta correspondencia es biyectiva. Entonces hay una biyección entre ideales del anillo cociente A módulo I e ideales del anillo A que contienen a I. ¿Sí? Entonces tenemos esta biyección. Perfecto. Ahora viene la segunda parte del teorema, que es sobre qué pasa con los ideales primos y maximales. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, ahora supongamos que I es un ideal primo. Vamos a probar que pi a la menos 1 de I también es primo. ¿Sí? Ya, entonces, perdón, no es I, J. J subconjunto de A módulo I es un ideal primo. ¿Sí? Entonces vamos a ver que la preimagen es también un ideal primo. Entonces sean X, Y elementos de A, ¿sí? Con XY que pertenece a este ideal, pi a la menos 1 de J. ¿Sí? Esto significa que pi de X por Y, ¿sí? Pertenece a J. Y como pi es un homomorfismo, esto nos quedaría que pi de X por pi de Y pertenece a J. Ahora sí, J es primo. Sí, como J es primo, tenemos entonces que esto implica que pi de X pertenece a J o pi de Y pertenece a J, y eso significa que X pertenece a pi a la menos 1 de J o que Y pertenece a pi a la menos 1 de J. Y listo, tomé un par de elementos en el anillo cuyo producto estaba en el ideal y concluí que alguno de ellos está en el ideal. Esto significa que este ideal es primo. Así, pi a la menos 1 de J es primo. ¿Sí? Y ahora supongamos que es maximal y ahí con eso terminamos la demostración. Ahora, supongamos que J es maximal. Entonces yo quiero probar que este ideal, que la sobreimagen también es un ideal maximal, ¿no? Entonces, sea, voy a llamarle M, ¿sí? Un ideal de A, tal que pi a la menos 1 de J está contenido en M y está contenido en A, ¿sí?
Nosotros sabemos que pi a la menos 1 de j contiene ahí. Eso ya lo sabemos. ¿Sí? Por lo tanto, este ideal M contiene ahí. Entonces, M es un ideal de A que contiene ahí. ¿Sí? Entonces, existe algún ideal que es del cual es preimagen. Entonces, existe un ideal, voy a llamarlo L, su conjunto de A módulo I, tal que M es igual a pi a la menos 1 de L. ¿Sí? Bien, entonces tenemos lo siguiente. Así, tenemos que pi a la menos 1 de j está contenido en pi a la menos 1 de L y eso está contenido en A. ¿Sí? Y como esta inclusión es creciente y es biyectiva, esto nos permite concluir que j está contenido en L y eso está contenido en A módulo I. Pero j es maximal. ¿Sí? Repito, eso aquí es porque ya sabemos que es una biyección y es creciente, entonces tiene que respetar las inclusiones. ¿Sí? Entonces, como j es maximal, tenemos dos posibilidades, que L sea igual a j o que L sea igual a módulo I. Y tomando preimágenes, tendríamos que pi a la menos 1 de L, que es M, es igual a pi a la menos 1 de J, o que pi a la menos 1 de L, que es M, sea igual a la preimagen del anillo, que es todo el anillo, ¿no? Esto significa entonces, voy a escribirlo, que M es igual a pi a la menos 1 de J, o M es igual a, y eso significa que el ideal pi a la menos 1 de J es maximal. Y listo, terminada la demostración. Un poquito larga, ¿sí? Pero básicamente solo aplicar definiciones, ¿sí? Y por ahí que una que otra cosita de teoremas que hemos hablado antes, pero nada del otro mundo. Bien, entonces tenemos demostrado este teorema de correspondencia de Ido. ¿Sí? Que igual es muy, muy, muy útil. ¿Sí? Es muy, 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 muy útil. ¿Ya? Entonces, una observación, ¿sí? Podemos, para la cuestión de ideales primos y maximales, podemos hacer algo un poquito más general, un poquito. Sí, que es lo siguiente. Sea phi de A en B un homomorfismo de anillos. ¿Sí? Entonces, si J subconjunto de B es un ideal primo, entonces phi a la menos 1 de J es un ideal primo. Mejor dicho, si es un ideal, perdón, solo ideal, no necesariamente primo, entonces pi a la menos 1 de J también es un ideal de A. Pi a la menos 1 de J es un ideal de A. ¿Sí? Si J subconjunto de B es un ideal primo, entonces su imagen inversa también es un ideal primo. Pero para maximales no es cierto. ¿Sí? Si J su conjunto de B es maximal, en general no es cierto que phi a la menos 1 de J es ideal maximal. ¿Sí? Esto es cierto, ¿sí? Siempre y cuando phi sea sobreyectivo. ¿Sí? Esto es cierto si phi es sobreyectivo. En ese caso sí es cierto que la preimagen de un ideal maximal es un ideal maximal. ¿Sí? Pero si no es sobreyectivo, no es cierto, ¿sí? Y entonces, esto les voy a dejar como ejercicio, ¿sí? No es nada difícil de probar, ¿sí? Ejercicio, probar lo anterior. ¿Sí? Es un ejercicio sencillo, clásico de aplicar definiciones nada más, ¿sí? La preimagen de todo ideal es un ideal, la preimagen de un ideal primo es un ideal, pero la preimagen de un ideal maximal en general no es un ideal, ¿sí? Pero sí es un ideal si es que el homomorfismo es sobreyectivo. Ya. Déjenme pensar si se me ocurre ahorita es un ejemplo donde la preimagen de un ideal maximal no sea un ideal maximal
no se me viene uno rápido a la cabeza, así que no quiero tampoco desperdiciar mucho tiempo. Ya. Bien, para terminar por hoy, porque como les dije esta semana las sesiones van a ser un poquito más cortas, voy a hablar de un último tipo de ideales que no hemos mencionado, que van a ser los ideales radicales. Entonces, bien. Entonces, primero que nada vamos a hablar del radical de un ideal, ¿sí? Entonces, radical de un ideal. Entonces, sea I su conjunto de A un ideal, su radical se define como el siguiente conjunto. Se escribe así, raíz cuadrada de I, radical de I, es el conjunto de todos los elementos A que pertenecen al anillo A, tales que a la n pertenece a I para algún I. Para algún n, perdón. Sí, mayor que 0. Entonces, el radical de un ideal son todos los elementos del anillo que para alguna potencia, ¿sí?, caen dentro del ideal. ¿Sí? Esa es la definición de radical de un ideal. ¿Sí? Ya. Y un ideal se dice radical si es igual a su radical. ¿Sí? Ya. Entonces, esta es la definición. Parece chino por ahora, pero no es nada de chino. Por ejemplo, hagamos un ejemplo sencillo. ¿Sí? ¿Sí? Consideremos el ideal generado por, por ejemplo, R de X. Por ejemplo, en este anillo de polinomios con coeficientes en R, en la variable X. ¿Sí? Consideremos el ideal generado por el polinomio X al cuadrado, solito. ¿Sí? Y calculemos su radical. ¿Sí? Entonces, yo lo que afirmo es que el radical de X al cuadrado, ¿sí?, es igual al ideal generado por X. Sí, perdón, el radical del ideal generado por X al cuadrado es justamente el radical, es el ideal generado por X. Sí. Bien. Veamos. Veamos esto aquí es bien sencillo. Entonces, primero que nada, sea, voy a ponerle P de X, un elemento del radical de X al cuadrado. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Entonces, que existe un n mayor que 0, tal que P de X a la n, ¿sí?, pertenece al ideal generado por X. ¿Sí? Esto significa entonces que P de X elevado a la potencia n se puede escribir como X por algún otro polinomio. Es igual a X por Q de X para cierto polinomio Q de X, que pertenece al anillo de polinomios R de X. Ya. Entonces, yo a partir de aquí quiero decir que X divide, o que mejor dicho, que P de X tiene, ¿qué es lo que quiero decir? Que P de X tiene un factor común X, ¿sí? Veamos eso de aquí. Entonces, escribamos P de X como A0. Eso es más fácil, perdón, eso es más fácil. Evaluemos esto en 0. Me quedaría P de 0 a la n es igual a 0 por Q de X. Esto implica que, perdón, por P de Q de 0, y eso implicaría que P de 0 a la n es igual a 0, ¿sí? Pero eso aquí es un número real, porque es un polinomio con números reales. Y si un número real elevado a la potencia n es ese 0, este número tiene que ser 0, no le quedaría otra, ¿verdad? En los reales, ¿no? Entonces aquí me queda que P de 0 tiene que ser igual a 0. Y habíamos hace un rato, cuando calculamos el núcleo de isomorfismo, que si un polinomio se hacía 0, hay un factor X ahí, ¿no? Entonces, yo puedo escribir P de X como X por algún otro polinomio, voy a ponerle R de X para cierto R de X polinomio en la variable X con coeficientes en los números reales. Y bien, y eso significa que este polinomio P de X entonces pertenece al ideal generado por X. Y ya estuvo, así de sencillo. ¿Sí? Bien, entonces con esto pruebo una inclusión. Tenemos que el radical de X del ideal generado por X al cuadrado está contenido en el ideal generado por X. ¿Sí? Ahora veamos al revés.
Tomemos un polinomio en el ideal generado por X y veamos que está en el radical. O sea que alguna potencia pertenece a este ideal y eso va a ser mucho más sencillo. ¿Sí? Esta era la inclusión difícil, la que acabo de hacer. Entonces, sea ahora P de X un polinomio que pertenece al ideal generado por X. Entonces yo puedo escribir a P de X como X por algún otro polinomio, Q de X. Un Q de X que pertenece al anillo de polinomios en la variable X, con coeficientes en R. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo lo elevo al cuadrado? P de X al cuadrado nos va a quedar X al cuadrado por Q de X al cuadrado, ¿verdad? Y ese ya es un elemento del anillo de polinomios, perdón, del ideal generado por la variable X al cuadrado. ¿Por qué? Porque es el elemento X al cuadrado multiplicado por algún polinomio del anillo. Q de X al cuadrado es un cuadrado de un polinomio, sigue siendo un polinomio, ¿verdad? Y por lo tanto, esto implicaría que como P de X al cuadrado pertenece a este conjunto, hay algún n, ¿sí? Tal que la potencia n está en ese conjunto y eso significa que P de X pertenece al radical generado, perdón, al radical del ideal generado por X al cuadrado. Y listo, así tenemos la otra inclusión, que este ideal está contenido en el radical del ideal generado por X al cuadrado. Y estas dos inclusiones de aquí, esta junto con esta, nos dicen que el radical del ideal generado por la variable X al cuadrado es igual a el ideal generado por la variable X. Entonces tenemos un ejemplo de un ideal, ¿sí? Perdón, del radical de un ideal, ¿sí? Ya. Entonces, una primera observación, fácil de verificar, es que el radical del radical de un ideal es igual al radical del ideal, ¿sí? Siempre. Entonces, si ustedes toman el radical del radical, van a volver al radical de nuevo, entonces, esto de aquí, pues, ya. Bueno, creo que no hay mucho más que decir al resto. Bien, entonces veamos. Una inclusión es obvia, ¿sí? Notemos una cosa, ¿cierto? Olvidé mencionarlo, ¿sí? Aquí una indicación, una observación aquí que me olvidé, y es que un ideal siempre está contenido en el radical. ¿Por qué? Basta que tomen n igual a 1. Si toman n igual a 1, ¿sí? Entonces A pertenece ahí, entonces A pertenece al radical, ¿sí? Entonces esta inclusión es obvia, tomando simplemente n igual a 1, ¿sí? Entonces siempre se cumple que el radical de un ideal contiene a ese ideal, siempre. En general no siempre, cuando se da la otra inclusión, es cuando el ideal se dice radical. Entonces yo aquí podría decir simplemente que radical de y esté contenido en y. Me basta y me sobra esto de aquí, porque la otra inclusión siempre es verdadera, ¿sí? Siempre, siempre. Ya, ahora sí. Volviendo a lo que estábamos aquí, entonces ya sabemos que el radical de y está contenido en el radical del radical de y, ¿sí? Por lo que les dije, siempre una inclusión es cierta. La otra hay que probarla, entonces sea x un elemento que pertenece al radical, o voy a llamarle a para ser consistente con la notación, ¿sí? Al radical del radical de y. ¿Esto qué significa? Por definición de radical, que existe un n mayor que 0, tal que a la m pertenece al radical de i. ¿Sí? Y ahora sí, repito la definición de radical con este n, con a la n ahora. Entonces existe un m mayor que 0, tal que a la n elevado a la m pertenece a i. ¿Sí? Entonces tenemos que a la n m pertenece a i, reglas exponentes, ¿sí? Y aquí tengo una potencia de A, pertenece a I, y eso significa que A pertenece al radical de I. Y listo, estuvimos. ¿Sí? Tenemos que entonces que el radical del radical es igual al radical. ¿Sí? Bien, entonces de aquí viene otro ejemplo que ya es facilito de hacer. Y es que este ideal generado por X en el anillo de polinomios Rx es un ideal radical. ¿Sí? ¿Por qué? Calculemos su radical. El radical de X tendría que ser lo mismo que el radical de... Recuerden que este ideal ya vimos que era el radical de X al cuadrado. ¿Sí o no? No es lo que yo quería decir. Sí, sí. Pero el radical del radical es lo mismo que el radical. Sí, está bien. Sí, por lo que acabo de decir en esta observación. Sí. Aquí estoy utilizando simplemente el hecho de que este ideal generado por X, ya vimos, aquí está, lo voy a encerrar en amarillo, que es el radical del ideal generado por X al cuadrado. Entonces aquí estoy reemplazando eso. ¿Sí? Pero el radical del radical es igual simplemente al radical. ¿Sí? Y este radical, de nuevo, aplico esto aquí, es lo mismo que este de acá. Y ya estuvo. Entonces, este ideal es igual a su radical, por lo tanto, este es un ideal radical. ¿Sí? Así de sencillo el ejemplo. De hecho, si ustedes prueban que un ideal es el radical de otro ideal, este ideal automáticamente va a ser radical. Sí, siempre. Voy a ponerlo como una observación. ¿Sí? Entonces, si I
Es el radical de otro ideal J. Entonces, I es radical. Veamos por qué. ¿Sí? Calculemos el radical de I. El radical de I va a ser igual al radical del radical de J, pero el radical del radical de J es simplemente el radical de J y el radical de J es I. Y listo, eso es todo. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, si I es el ideal del radical de algún ideal, automáticamente es un ideal radical. Bien. Hay dos teoremas, ¿sí? Que los voy a enunciar ahora. No los voy a probar porque ya me voy a tener que ir, ¿sí? Y los voy a dejar pendientes para el día viernes, ¿sí? El primero va a ser bueno, el primero sí lo podemos demostrar ahora, ¿sí? Entonces voy a hacer una página mejor. Este primer teorema dice lo siguiente. Sea A un anillo y un ideal. Entonces, I se dice, perdón, I es radical si y solo si A módulo I es un dominio reducido. ¿Sí? ¿Recuerdan la primera clase? Vimos lo que era un dominio reducido. Es un anillo que no tiene elementos nilpotentes. Si no hay elementos que a alguna potencia se hagan cero. ¿Sí? Esto es bien fácil de demostrar. Ya, primero supongamos que I es radical. Entonces voy a tomar un elemento nilpotente aquí y voy a probar que es cero. Entonces sea X más I, elemento de AI nilpotente. Esto significa que si tomo X a la N más I, es lo mismo que tener X más I todo a la N, por propiedades simplemente de este producto en el anillo cociente, ¿sí? Esto de X hace cero para cierto N, ¿no? Eso significa nilpotente, que una potencia se haga cero para cierto N. ¿Sí? Bien, pero que algo sea cero significa que este X a la N pertenece a I, ¿sí? Y si X a la N pertenece a I, entonces X pertenece al radical de I, por definición de radical. Pero I es un ideal radical, así que el radical de I es igual a I. Entonces X pertenece a I y eso significa que X más I es cero. Y listo. Entonces, el único elemento nilpotente resultó ser el cero, no hay más. Ahora, recíprocamente, ahora supongamos que A módulo I es reducido. Es un dominio reducido, o sea, sin elementos nilpotentes. Y yo voy a probar que el ideal I es radical. ¿Sí? Entonces, sea X un elemento del radical de I, entonces X a la N pertenece a I para cierto N mayor que 0, ¿no? Aquí igual debería ser mayor que 0. ¿Sí? Bien, entonces si yo tomo esto módulo I, me quedaría que X a la N más I es 0, pero eso es lo mismo que tener X más I elevado a la N, ¿sí? Pero como este de aquí es reducido, no tiene elementos nilpotentes, ¿sí? Y como A módulo I es reducido, tenemos que no tiene elementos nilpotentes, así que X más I tiene que ser 0, y eso significa que X pertenece a I. Y listo, entonces tengo que, tomé un X en el radical de I, probé que X está en I, entonces tengo que el radical de I está contenido en I. La otra inclusión siempre es cierta, entonces tenemos que I es radical. Y listo, así de sencillo demostrar ese teorema. ¿Sí? Entonces, un ideal es radical si y solo si el cociente por ese ideal es un dominio reducido. ¿Sí? Ya, si alguien de aquí está interesado en el futuro en dedicarse a la geometría algebraica, esto es indispensable. ¿Sí? La parte de ideales radicales, dominios reducidos, bueno, de hecho ahí se trabaja con lo que se llaman K-álgebras reducidas. De hecho también se trabaja con dominios reducidos, cuando uno trabaja con lo que son esquemas. Pero bueno, eso ya es muy futurista por ahora. ¿Sí? Eso de aquí es pan de todos los días, trabajar con radicales y todas esas cuestiones. ¿Sí? De hecho, hay un famoso teorema de Hilbert llamado el Null-Stellensatz de Hilbert, que para enunciarlo, de hecho, se necesita el concepto de ideal radical, si no, no se puede, de radical de un ideal, si no, no se puede enunciar. Bien, el siguiente teorema, que es el que ya no vamos a probar hoy porque nos va a tomar un poco de trabajo, ¿sí? Es el siguiente, este teorema. ¿Sí? Entonces, y dice lo siguiente, sea A un anillo. Entonces, primero que nada voy a escribir una definición antes de escribir el teorema. Sí, definición
sea A un anillo, entonces definimos spec de A, así se escribe, ¿sí? El espectro primo de A como el conjunto de todos los ideales. Voy a escribirlos así como una P bien caligráfica, ¿sí? Tales que P subconjunto de A es un ideal primo. Es el conjunto de todos los ideales primos de A. De todos los ideales primos. De todos, 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 todos. Entonces, bien. Sea A un anillo y sea y su conjunto de A un ideal. Entonces, ese teorema dice lo siguiente. Que el radical de I es igual a la intersección de todos los ideales primos del anillo A. Ah, perdón. ¿Qué contienen ahí? ¿Sí? Eso. El radical de I es la intersección de todos los ideales primos que contienen ahí. Eso de aquí es el radical de I. ¿Sí? Bien. Y ese es el teorema que vamos a demostrar en la siguiente clase. Este teorema no es tan fácil de probarlo, ¿sí? Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, este teorema requiere del lema de Zorn de nuevo, ¿sí? Bien, y eso es lo que vamos a probar entonces el día viernes, ¿sí? Entonces yo, como quedamos que estas semanas iban a ser más cortas, voy a terminar aquí. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Voy a dejar de grabar.